amigos, amigos, pues las cosas de Dios Padre las has dado a conocer. Amigos, amigos, pues las cosas de Dios Padre las has dado a conocer por tu poder. Ayúdanos con tus palmas. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, mi vida sopla hoy. Hosana, Rey de salvación, Hosana, Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Rey de salvación, Hosana, Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, mi vida sopla hoy. Hosana, Rey de salvación, Hosana, Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Rey de salvación, Hosana, Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al
no te imaginas que puede hacer. Y ahora Él vive y está aquí con nosotros. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad y en tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí Dios tu voluntad, venga tu reino a este lugar. Puede estar fuera de su amor y podemos estar dentro de Él, y Él nos está acompañando día con día a pesar de nuestras batallas, a pesar de lo que estemos pasando, nuestras circunstancias. Él está con nosotros a pesar de todo, guiándonos y dándonos ese amor de Padre amado que solo Él puede darnos, que solo Él puede llenar ese vacío en nuestro corazón, que sin Él no somos nada. Gracias, Padre.
gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas, yo. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Veo al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las aguas que va junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas y yo. 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 Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Y nada nos separa, y nada nos separa. Nada nos separará. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Y yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Y nada nos separa, y nada nos separa. Habrá uno más entre las llamas que va
conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Porque ahí estarás conmigo a pesar de todo. A pesar de que yo tropiece, tú me levantarás. Aún en mi tristeza, tú me darás ese consuelo que yo necesito. Aunque falle, tú me recogerás con tu amor y me abrazarás. Y me perdonarás, y ese pecado será olvidado. Y a pesar de todo, tú estarás conmigo y sabré que algo más grande vendrá después. Sabré que una bendición vendrá después. Y que a pesar de todo, toda la dificultad, después estaremos contigo allá en los cielos. Y tú tienes un lugar para mí allá en los cielos. peleo mis batallas, así peleo mis batallas, y así es, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, y así es.
ti. Y aunque veo que estoy rodeado por ti. Y aunque veo que estoy rodeado por ti. Aunque veo que estoy rodeado por ti. Y aunque veo que estoy rodeado por ti. Y aunque veo que estoy rodeado por ti. Y aunque veo que estoy rodeado por ti. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Y aunque veo que estoy rodeado por ti. Y aunque veo que estoy rodeado por ti. Aunque veo que estoy rodeado por ti. Aunque veo que estoy rodeado por ti. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Así peleo mis batallas, Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Qué bueno es saber que en Jesucristo está nuestra victoria. Él ya peleó la batalla y nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Es maravilloso poder estar en la casa del Señor y poder adorarle, exaltarle y glorificarle. Bien, vamos a pedir si hay niños para que vayan a su salón. Vamos a pedir a los niños que pasen. Vamos a orar por ellos. Y vamos a pedirle al maestro que va a tomar o que va a dar la lección también que pase para poder orar por nuestros niños. ¿Quién? ¿Usted, hermana, baje? Pásenle. Bien, vamos a orar por los pequeños. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por estos niños. Señor, gracias por los padres que han tenido a bien venir con sus hijos para adorarte y para exaltarte. Señor, hoy es un día el cual está instituido en tu palabra. Y es un día, Señor, en el que determinamos tiempo para poder adorarte y exaltarte. Y hoy venimos, como dice el salmista, Señor, cantando alegres a Dios, Señor, y entramos por tus atrios con acción de gracias. Padre, en verdad nos sentimos bendecidos. Yo te pido, Señor, bendice a estos pequeños, dales entendimiento, dales sabiduría. Bendice a su maestro, Señor, que hoy les dará esta clase. Y Padre, que no sea una historia más, sino que pueda quedar grabada en su corazón, en su entendimiento, para que cuando ellos sean adultos no se aparten de tu camino. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Vayan a su salón. Nos sentimos bendecidos porque yo sé que Dios está aquí. ¿Cuántos saben y pueden sentir que Dios está en este lugar? La Biblia nos enseña que donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, dice que Él ahí estaría en medio de ellos. Y hoy sabemos que Dios está con nosotros. Así es que hoy quiero hablarles sobre
la oración humilde justifica. Repitan conmigo, la oración humilde justifica. Y vamos a ver en Lucas capítulo 18, verso 14. En realidad yo ocupé hoy la nueva versión internacional, así es de que a lo mejor si tú traes la Reina Valera va a ser un poquito diferente. Pero la Biblia dice en Lucas capítulo 18, verso 14, dice: les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Quiero que te imagines el escenario. En el primer verso del capítulo 18 de este mismo capítulo, nos dice que Jesús está enseñándole a sus discípulos sobre la necesidad de orar y no desmayar. En el verso 1 del capítulo 18 así lo dice. Y hay algo interesante en estos primeros 8 versos. Lo que Jesús está enseñando y la parábola que Él relata a sus discípulos es precisamente la parábola del juez injusto. Es interesante que cuando Jesús enseñaba, la gente, o sea, esta enseñanza de la parábola del juez injusto se la estaba enseñando a sus discípulos, sí. Pero ustedes saben que donde Jesús llegaba, la gente se arremolinaba, la gente lo buscaba, quería escucharlo. Y esta no fue la excepción. Pero así como había gente que quería aprender de Él y recibir de parte de Jesús o de parte de Dios a través de Jesús las bendiciones de Dios, también había gente que buscaba un motivo para encarcelarlo, para enjuiciarlo y para anularlo como el Hijo de Dios. Entonces encontramos que a partir del verso 9, esa gente que buscaba enjuiciarlo para matarlo, les enseña una parábola más y enseña la importancia de la oración humilde que justifica y el peligro de la oración presumida. Así es de que, fíjense bien, encontramos entonces en el capítulo 18 que Jesús le habla ¿a quién? A sus discípulos. Y llega gente que quiere escuchar, y dentro de esa gente que llegan fariseos y saduceos, es decir, los grupos políticos religiosos que en ese tiempo estaban dentro de Israel. O sea, que estas parábolas fueron referidas por Jesús, déjenme decirlo así, para la gente de la iglesia. ¿Para quién? O sea, ustedes y yo, ¿sí? Y entonces la Biblia nos dice que nosotros, a través de esta parábola, que nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando oramos. Todos nosotros sabemos lo que es la oración, pero debemos de tener mucho cuidado de qué manera o cuál es la actitud cuando estamos orando. Y mira lo que la Biblia nos enseña. En primer lugar, Jesús relata la parábola. El verso 9 nos dice: a unos que confiaban en sí mismos, bueno, la versión internacional dice: algunos que estaban seguros de ser justos por sí mismos, que estaban seguros de sí mismos, ¿verdad? Y que despreciaban a los demás. Miren qué bonita familia, qué bonita iglesia, ¿no? ¿Sí o no? Y dice, voy a volverlo a repetir: algunos que estaban seguros de ser justos por sí mismos y que despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola. Y entonces en esta parábola encontramos dos tipos o dos clases de personas. ¿Cuáles son estos?
los que se sentían seguros de sí mismos y los despreciados. Es decir, los que la sociedad rechazaba. Es interesante que en el verso 10 nos dice que ambos subieron al templo. ¿Y qué creen? Subieron a orar. O sea, no subieron a saludar al compadre, a la comadre, no, sino subieron al templo a orar. Porque ¿a qué se va al templo? A tener comunión con Dios, ¿sí o no? O sea, cualquier templo, cualquiera, no solamente nosotros, sino cualquier templo, la gente que llega ahí es para tener comunión con Dios, ¿sí o no? Entonces, la Biblia nos dice, y Jesús nos enseña a través de esta parábola, cuando la relata, dice, bueno, había dos clases de personas, y aquí encontramos algo interesante. Jesús narra la parábola, es el narrador, dos tipos de personas, fariseos y saduceos, los que se sentían seguros de sí mismos, los religiosos, y por el otro lado, los despreciados. ¿En dónde se estaban reuniendo? En el templo. ¿En qué fecha fue? ¿En qué lugar? En Jerusalén, poco antes de que Jesús fuera arrestado para ser llevado a la cruz del Calvario. Y entonces encontramos algo interesante, y la Biblia nos lleva y nos dice: uno se justificó de su oración. Es decir, los que se justifican en su oración. Versos 11 y 12. Y dice la escritura, el verso 11 nos enseña que precisamente allí había un hombre que lo podemos identificar como el fariseo. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos? Ya lo hemos visto, los fariseos eran un grupo de religiosos. Los fariseos, ahí dentro de los fariseos salía o se escogía al sumo sacerdote, ¿verdad? Y encontramos entonces que los fariseos eran conocedores de la ley. Ellos se sabían perfectamente la ley. Pero hay algo más. Los fariseos, escúchame bien, se creían superiores a sus demás compatriotas. O sea, se sentían primera clase, los VIP. Eso era lo que ellos se sentían. Y no solamente eso, sino, o sea, ellos se sentían y se creían superiores a sus demás compatriotas por ciertas razones. Por su observancia estricta de la ley de Moisés. Es decir, ellos, si tú hablabas y empezabas a decir, porque de tal manera, ellos terminaban la porción bíblica y te daban la cita. ¿Sí? Así como hay algunas personas hoy en día. ¿Se han dado cuenta que hay gente que tú empiezas a decirle algo, completa el pasaje bíblico y te da la cita? Y tú vas a decir otra cosa y te da la cita y te completa el pasaje bíblico. ¿Sí les ha pasado eso? ¿Sí o no? Ok, ahora, eso no es malo. Eso es bueno, porque eso habla de conocimiento de la palabra. Eso habla de que leen la Biblia. Eso habla de que saben la Biblia. El problema es como le sucedía a los fariseos. Se creían superiores a los demás por conocer o por leer la Biblia. Bueno, y aquí hay algo. Cuando nos encontramos a alguien así y tú estás hablando y te completan los pasajes bíblicos y te dan las citas y eso, híjole, tú te sientes menos, ¿sí o no? Pues, este sabe más que yo, ¿qué le platico? ¿Sí? Pero la Biblia nos lleva a que debemos de entender algo. Ahora, escuchen bien, no todos los fariseos eran así. Digan conmigo, no todos. Había algunos que en realidad amaban a Dios y entendían lo que la palabra dice. Y entonces
para darte un ejemplo, algunas de las excepciones que la Biblia nos enseña, está Nicodemo. Nicodemo era un fariseo y se acercó a Jesús y le dijo: a ver, Jesús, platícame un poquito más, ¿cómo está esto? Y Jesús, bueno, pues empieza a darle el mensaje de salvación. Le dice: ¿cómo? Tú, siendo un conocedor de la ley, no sabes esto, ¿verdad? Y luego también encontramos a José de Arimatea. ¿Se acuerdan quién era José de Arimatea? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? No se acuerdan. Bueno, José de Arimatea era o es el que le dio la tumba a Jesús, ¿sí? Cuando no tenía dónde ser enterrado, José de Arimatea se dio la tumba de Jesús. Y también la Biblia nos enseña que era un fariseo, pero eran fariseos que ya habían sido lavados y comprados, ¿verdad? Y habían reconocido el amor de Dios a través de Jesús. Entonces, estos eran los fariseos. Ahora, fíjate bien, vamos a ver la oración del fariseo. ¿Les parece? ¿Sí? Hay algunas cosas que podemos ver, por lo menos dos. La primera, dio gracias a Dios. ¿Qué hizo el fariseo? Dio gracias a Dios. En el verso 11 dice: te doy gracias. Ahí está dando gracias, ¿sí o no? Entonces, dar gracias no es malo, eso es ser agradecido. El problema es la intención del corazón. ¿Sí? ¿Sí van conmigo? Porque la Biblia dice que él inicia bien su oración y empieza diciendo: te doy gracias. Hasta ahí va bien, pero en la segunda frase, o lo que siguió, echó a perder su oración. Porque miren lo que dice: porque no soy como otros hombres. O sea, echó a perder la oración. Estaba bien dar gracias. El problema es cuál es la intención de tu corazón. Entonces el hombre dijo: te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros. Bueno, ahí todavía dices, bueno, como que todavía nos hacemos de la vista gorda, ¿no? Pero luego termina diciendo: ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. O sea, descalificó al publicano. ¿Sí o no? Ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces nosotros hemos descalificado a alguien? No levantes la mano, por favor, no la levantes. Pero ¿cuántas veces hemos descalificado a otro? Cuando oramos y cuando vemos que el otro recibe respuesta de parte de Dios, y entonces decimos: Señor, pero ¿por qué a él y a mí no? Mira este cómo es, y yo vengo todos los días a la iglesia, yo sirvo, yo esto, yo lo otro, y este nunca viene, y tú le contestas: ay, fariseo, perdón, ay, hermano, estás descalificando a otro. ¿Te das cuenta que muy fácil caemos? Por eso es que Jesús enseña esta parábola, para que nosotros tengamos mucho cuidado. Entonces, en primer lugar, dio gracias a Dios, y eso es correcto. El problema es cómo terminó dando gracias a Dios y por qué estaba dando gracias a Dios. Segundo, en cuanto a la justificación en la oración, se justificó. Se justificó. Verso 12, vean lo que dice el verso 12: ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. O sea, era un fiel diezmador. Y ayunaba y oraba y llegaba al servicio de las 9 y se quedaba al de las 11:30. Y los días martes no faltaba. Y la reunión de varones allí estaba. Y en la reunión de matrimonios allí estaba. Y servía en la iglesia. Así dice, ¿no? Así era este hombre, ¿sí o no? Se justificó. Ahora, escúchame bien. Al acudir al templo para orar, el religioso, por medio de su oración,
por medio de sus palabras, desmiente su necesidad de Dios. O sea, por un lado dice, gracias Dios, y está diciendo, te necesito Dios, pero por el otro lado, cuando termina de orar, dice, en realidad no te necesito, porque yo oro, yo ayuno, yo diezmo, yo sirvo, yo hago esto, yo hago lo otro, entonces no te necesito Dios, porque yo solo lo puedo hacer, porque yo estoy haciendo lo correcto. Recuerden que era un religioso. ¿Cuántas veces la religión te ha llevado a creer que eres superior a Dios, que no necesitas de Dios, que porque en tu casa tú oras, tú lees tu Biblia, entonces ya no necesitas de Dios, ya no necesitas congregarte, ya no necesitas acercarte o aprender de la palabra? Ya no lo necesitas porque ya lo tienes. Además, en la casa, bueno, puedo ver enlace y ahí puedo ver predicaciones todo el día. Y si no tengo enlace, no hay problema. En el Facebook tengo muchas opciones para poder escuchar mensajes. Pero escúchame bien, ninguno de ellos es tu pastor. Puedes decir amén o puedes decir ay. Yo no digo que está mal que los escuches. Escucha palabra, pero también, si perteneces a una iglesia, tú que me estás escuchando a través de las redes, escucha a tu pastor. Así como hoy nos estás escuchando a nosotros, ve a tu iglesia y escucha a tu pastor. Porque entonces la gente se vuelve cómoda y hace lo que quiere, porque piensa que está siendo un buen fariseo, un buen cristiano. Pero no. Dentro de la estructura bíblica de la palabra de Dios, encontramos que los pastores tienen un lugar y una función dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, si tú te saltas, escúchame bien, si tú te saltas esa estructura y andas escuchando por otros lados palabra, y yo no estoy diciendo que no es buena la palabra, en realidad hay de toda, hay palabra buena y palabra que no es tan buena. Pero si tú reconoces esta casa como tu casa, entonces tienes que reconocer que en esta casa hay unos pastores. Pero si no reconoces esta casa como tu casa, entonces, escúchame bien, eres un visitante. Y eso es lo que le pasaba al fariseo. Entonces la Biblia nos dice: ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Entonces ya vimos, el fariseo, el religioso, desmiente su necesidad de Dios, ya que confiaba en su propia justicia. Se creía, o él creía, que era capaz de cumplir con los requisitos que él mismo había establecido. ¿Recuerdan que Jesús les dijo a los fariseos que ni ellos mismos podían cumplir las cargas que ellos mismos habían impuesto? O sea, la Biblia, escúchame bien en esto, la Biblia menciona la manera en cómo tú debes de vivir para vivir en santidad e ir camino a la perfección. Y eso no está discutible. El problema es cuando nosotros los pastores queremos agregar algo más de acuerdo a lo que la Biblia dice. ¿Sí o no? Y eso es lo que pasaba con los fariseos. Ellos agregaron más cargas de tal manera que entonces empezaron a decir cómo y qué debía de hacer la gente, cuando la Biblia nos dice, la Biblia nos enseña cómo tenemos que vivir. La Biblia nos dice cómo podemos adorar a Dios. La Biblia nos enseña cuáles son las autoridades que tenemos. No necesitamos más cosas, la Biblia lo dice.
Ahora, ante la presencia de otra persona que no es capaz de hacerlo, porque el publicano pues no oraba, no ayunaba, no diezmaba, yo creo. Por eso él dice, yo no soy como este. Yo sí estoy en la iglesia, yo sí hago lo que debo de hacer. Pero fíjate bien, entre los requisitos impuestos por los fariseos, ponme atención, ¿por quién? Por los fariseos había algunos, te voy a decir 3 por lo menos. 1, estaba la oración 2 veces al día, a las 9 y a las 3 de la tarde. Entonces el fariseo subió a orar al templo, porque dentro de los requisitos estaba que los fariseos tenían que orar, o que el pueblo tenía que orar a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Entonces él dice, yo estoy cumpliendo. Oro a las 9 y oro a las 3 de la tarde. Ahora, de acuerdo a la forma, a cómo era esto, el fariseo era el religioso, conocía la ley, tenía un lugar VIP dentro de la iglesia, ¿no? O dentro del templo. Entonces el fariseo, ¿qué creen? Podía entrar hasta el lugar santo a orar. Solamente el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo, pero él podía entrar al lugar santo, ¿sí? Tenía ese privilegio, ¿sí o no? El publicano, el cobrador de impuestos, el despreciado, ese tenía que quedarse, si bien le iba, en el atrio de la iglesia, allá en el patio. Pongamos y entendamos así, póngame atención, este es el lugar santísimo. Es un ejemplo, no estoy diciendo que la plataforma es el lugar santísimo, es un ejemplo, repito. Este es el lugar santísimo. De aquí hasta la puerta es el lugar santo, a la puerta para entrar al auditorio. Y donde está la cochera hasta el zaguán es los atrios. Entonces el publicano, si bien le iba, podía estar en los atrios, si es que no, del otro lado de la puerta, del otro lado del atrio, ¿sí? ¿Por qué? Porque era publicano, porque era despreciado, no solamente por los fariseos, sino por la sociedad, porque se consideraba a un publicano traidor de la nación, porque trabajaba con los romanos, de tal manera que era la hacienda de aquel día, o el SAT de aquel día, de aquellos tiempos. Ellos tenían que cobrar los impuestos que Roma pedía a los ciudadanos, y vamos a pensar que Roma pedía el 10% de impuestos, y les decía a los publicanos, a los cobradores de impuestos, a mí me das el 10%, lo que tú pidas de más, con eso vives, ¿sí? ¿Y qué creen? Que algunos eran tan finos y tan buenos que pedían el 15, pedían el 20, pedían el 30, o lo que ellos quisieran, y eran los más ricos de aquellos tiempos. Por eso es que nadie los quería, por traidores. ¿Y se acuerdan lo que empezó orando el fariseo? Yo no soy como estos ladrones. Así los consideraban. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí van conmigo? ¿Están entendiendo la oración entonces? El fariseo, en lugar de venirse aquí, que era el lugar donde podía estar, ¿dónde creen que se puso? Se puso entre el lugar santo y el atrio. Hagan de cuenta así, para poder ver al publicano y para poder decir, no soy como ese. Bueno, como ese, que no hay nadie, si no va a decir Lupita, ¿qué óvole conmigo? Como ese, no soy como ese. Para que se dieran cuenta, para que el publicano se sintiera peor todavía. ¿Qué más? ¿Qué más hace?
Ahora póngame atención. Aquí hay un dato bien interesante. Dice la escritura que el fariseo oraba consigo mismo. O sea, no estaba hablando con su ronco pecho, que todo el mundo lo escuchara, sino estaba orando así. Así oraba. Número 2. Fanfarroneaba de hacer 2 cosas por encima de lo prescrito por la ley. Hace alarde de ayunar 2 veces por semana, los lunes y los jueves. La ley de Moisés exigía que el pueblo ayunara solo una vez al año, para que se den cuenta. Y él ayunaba ¿cuántas veces? ¿Y cuántas veces la ley de Moisés decía que ayunara a la gente? Pero al año. Ahora multipliquen 2 por 52. 104 veces ayunaba al año, cuando estaba obligado el pueblo a hacerlo una sola vez. Y número 3, era fiel con sus diezmos. Y esto es bueno, porque aunque era sacerdote, es decir, aunque era pastor, diezmaba. ¿Sí o no? Aquí dice la Biblia. Entonces él se justificó en su oración. Número 3, el que no se justificó. Verso 13. En cambio, el recaudador de impuestos, el publicano, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. ¿Ya se dieron cuenta la diferencia de las intenciones dentro de la oración? Entonces, este hombre no se atrevía ni siquiera a alzar la vista. La Biblia no dice si estaba hincado, si estaba postrado, pero lo que sí dice es que no se atrevía a alzar la vista. La intención. No dio gracias a Dios, a diferencia del fariseo, pero él reconoció que era un pecador. ¿Sí o no? Ahí dice la escritura. Él reconoció que era un pecador. Entonces, vamos a ver las diferencias. El publicano, número 1, viene a Dios con las manos vacías. O sea, no dijo oro, ayuno, ni traigo diezmos. Seguramente no lo hacía, ¿verdad? Por eso no lo dice. Y si lo hacía, él sabía que no era tan importante en su oración. Viene a Dios con las manos vacías. No tiene ningún mérito ni reclamación, como para decirle a Dios: mira, yo hago esto. Él sabía que no tenía nada que ofrecerle a Dios. Número 2, no piensa en pretextos o explicaciones. No piensa en justificarse. Bueno, Señor, es cierto, soy publicano y yo cobro un poco más de lo que Roma me pide, pero pues yo tengo que vivir, mi familia tiene que vivir. Además, yo traigo mis diezmos también. No se justificó. ¿Sí o no? No se justificó. Número 3, sabe que es pecador y ruega por la misericordia de Dios. Su exclamación: Dios, sé propicio a mí, es una plegaria para que Dios lo perdone de su pecado y no le haga negar la ira
divina. O sea, reconoce que es pecador, pide misericordia a Dios y número 4, ora y espera la respuesta de Dios. ¿Qué hizo? Esperar la respuesta de Dios. Ahora, aquí encontramos en la Escritura que Dios es un Dios que siempre da una respuesta. ¿Saben cuál es el problema de la gente? Que la gente quiere las respuestas inmediatas. Y las respuestas de Dios es sí, es no, y la más difícil, espera. Es la que más cuesta trabajo. Porque cuando Dios te dice sí, dices, ya la hice, ya tengo la respuesta de Dios, ¿sí o no? Y cuando Dios te dice no, dices, se me hace que es el diablo el que me está hablando, ¿sí o no? O sea, a nadie les gusta que les digan no. Pero ¿qué crees? A veces Dios nos dice no. Pero la más complicada es cuando Dios te dice, aguanta, espera, tú tranquilo, sí te lo voy a dar, pero aguanta. Eso es lo más difícil. Número 4, y con esto terminamos. Dios es el que justifica. O sea, fíjense bien, el fariseo se justificó. El publicano no se justificó. El que justifica, ¿quién es? Dios. Y mira lo que dice la Escritura. Verso 14. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Y aquí menciona, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, el fariseo se enalteció, ¿sí o no? Llegó diciendo lo que él era. Eso se llama orgullo, vanidad, orgullo. Y el fariseo, es decir, el orgullo no justifica. O más bien dicho, el orgullo no te justifica delante de Dios. El diccionario de la Real Academia Española dice: justificarse a sí mismo, así lo encontré, justificarse a sí mismo es probar la inocencia de uno mismo o dar razones para la propia conducta cuando parece haber sospechas o acusaciones en contra de uno. Eso es justificarse a sí mismo, ¿sí? Y eso lo pueden leer en el diccionario. Lo voy a repetir: probar la inocencia de uno mismo o dar razones para la propia conducta cuando parece haber sospechas o acusaciones en contra de uno. El recaudador de impuestos mostró humildad, y la Biblia dice que ese fue justificado. La Biblia nos enseña, Romanos capítulo 3, todo el capítulo del 1 al 30, pero solamente hacer un extracto de este capítulo. Nos dice que el hombre debe de ser justificado mediante la gracia. ¿Cómo nosotros podemos ser justificados delante de Dios? Solamente por la gracia de Dios, no por lo que nosotros hagamos, no por nuestras obras. El apóstol Pablo dice que todos los hombres pecan, entonces ningún hombre puede ser justificado. Pero a través de la gracia somos justificados. ¿Están entendiendo? Entonces, la palabra justificado significa restaurado
a la relación adecuada. Eso es restaurado, eso es justificado. Entonces, cuando Dios te justifica, Dios justificó al publicano, justificó al cobrador de impuestos. Es decir, Dios, con esa oración que hizo, Él no se justificó, donde Él llegó con las manos vacías. Cuando habla de que llegó con las manos vacías, no diciendo o sacando sus charolas, diciendo, pues yo soy esto, yo acá, yo lo otro, yo aquello. No, simplemente Él terminó, entendió que era un pecador y que necesitaba perdón de Dios. Y su oración fue con arrepentimiento. Cuando Él oró con ese arrepentimiento, entonces la Biblia dice que ese hombre fue justificado. De tal manera que el publicano fue restaurado a la relación adecuada con Dios. Pasó de ser un publicano, pasó a ser un hijo de Dios, aunque el fariseo se dio cuenta. ¿Estás entendiendo? Ahora, la palabra justificado, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, significa que es conforme a la justicia y a la razón. Eso es justificado. ¿Sí? Eso quiere decir que tú y yo, si no tenemos ningún problema con la ley, somos justificados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos conforme a la justicia y a la razón. ¿Sí? ¿Estás entendiendo? O sea, en nuestras leyes morales y sociales que tenemos. ¿Sí? Entonces, aquellos que son justificados son aquellos que no están conforme a la justicia, es decir, que violan una ley y entonces tienen que ser procesados. ¿Sí o no? Ahora, Romanos capítulo 10, versos 9 y 10 dice: si confiesas con tu boca al Señor Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Confesar con nuestra boca a Jesucristo. Y luego dice: y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Entonces, esto es lo que hizo el publicano y fue justificado delante de Dios. La oración humilde justifica, iglesia. Y concluyo con esto. Jesús enseña la importancia de acercarnos con humildad en oración a Dios, reconociendo que somos pecadores, creyendo que Dios escucha nuestra oración para ser justificados, para ser perdonados, y nosotros esperamos la respuesta de Dios. Quizás tú crees que no tienes perdón de Dios por los pecados que has cometido, pero tú y yo debemos de tener presente que Dios es el que ve el orgullo en la oración religiosa, la oración farisea, pero también Dios es el que ve humildad, arrepentimiento en la oración del publicano. Por lo tanto, iglesia, la oración del arrepentimiento es una oración humilde en donde tú y yo podemos reconocer que somos pecadores, en donde tú y yo podemos reconocer que Dios nos perdona a través de Jesucristo, cuando lo reconocemos como nuestro Salvador personal, y que Dios escucha la oración, perdonando y justificando. La pregunta es: ¿cómo es tu oración? ¿Autosuficiente y con desdén? ¿O humilde y clamando misericordia a Dios? ¿Cómo es tu oración, iglesia? La Biblia nos enseña esta parábola que Jesús dio a sus discípulos, y es precisamente para que cuando tú y yo oramos tengamos mucho cuidado
de no hacer oraciones con orgullo, sino que seamos humildes delante de Dios y que podamos aprender a escuchar la voz de Dios. Una oración humilde justifica. Una oración humilde tiene respuesta. Y repito, la respuesta puede ser sí, puede ser no, o puede ser espera, pero va a tener una respuesta. La oración humilde. La oración orgullosa no tiene respuesta porque ni siquiera es escuchada. Y no importa, escúchame bien, no importa que ores para ti mismo, que no emitas sonido, porque Dios conoce tu oración. Quiero invitarte que te pongas de pie y quiero invitarte para que reflexiones. ¿Cómo has estado orando? Y también quiero invitarte para que reflexiones. Cuando no has recibido respuesta de parte de Dios, ¿cuál ha sido tu actitud? ¿Enojarte? ¿Ya no querer nada con Dios? A lo mejor te digas, no, pastor, yo con Dios no tengo problemas. Pero si dejas de asistir a una iglesia, es lo mismo que no querer nada con Dios. Porque la Biblia nos enseña, en Hebreos nos dice, y no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Entonces, congregarse es una ordenanza, es un mandato. Pero escúchame bien, el que te congregues no te justifica. Ayunar es una ordenanza, pero el que ayunes no te justifica. Orar es una ordenanza, pero el que ores no te justifica. Lo que te justifica es una oración humilde delante de Dios, reconociendo tu dependencia y reconociendo que la gracia de Dios es la que te sostiene y la que te saca adelante cuando tú oras. Habrá alguien que diga, pastor, necesito que ore por mí. Véngase, quiero orar por usted. Si tienes una necesidad, si tienes algún problema, es más, si estás enfermo, vente, quiero orar por ti. Si no hay nadie más, vamos a orar por nuestra hermana. Y la Biblia nos enseña, yo voy a orar por ustedes, pero ustedes hagan su propia oración. Y hoy encontramos dos formas de orar. Y tú, estando aquí, estás escogiendo o vas a escoger una de esas dos. Una oración humilde o una oración con orgullo. Yo voy a orar por ti, sí, pero esta oración no es mi oración. Iglesia que te quedaste allá en tu lugar, extiende tus manos y vamos a orar por ellos. Ellos necesitan y ellos quieren tener la justificación de Dios. Padre, en esta hora, aquí están mis hermanos. Mira, mi amado, tú sabes cuál es su necesidad. Tú sabes cuál es el problema que ellos están teniendo. Señor, tú sabes cuál es la enfermedad que está atormentando su cuerpo, o quizás la enfermedad está atormentando a su familia. Padre, pero hoy hemos escuchado palabra tuya, Señor, y encontramos que solamente una oración humilde nos justifica delante de ti. Y Padre, cada uno de ellos está exponiendo su necesidad delante de ti. Y Padre, cada uno, Señor,
reconoce que es por tu gracia. No es por lo que nosotros hayamos hecho, sino es por tu gracia. Y cada uno, Señor, apela a tu misericordia para tener respuesta. Señor, y hoy cada uno está haciendo su oración, Padre, y cada uno espera la respuesta que tú tendrás. Podrá ser una respuesta inmediata, o podrá ser una respuesta, Señor, que determine un tiempo para que llegue. Pero Padre, aún así esperamos respuesta de parte tuya. Y Señor, en esta hora, con esa autoridad que tú nos das como hijos tuyos, como siervos tuyos, la iglesia, Señor, nos unimos a su oración, aunque nosotros no la hemos escuchado, y sabemos que tú sí estás escuchando la oración de ellos. Pero Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, le hablamos a toda enfermedad. No importa cómo se llame, no importa, Señor, que haya un diagnóstico médico. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, le hablamos a toda enfermedad que está atormentando su cuerpo. Señor, puede ser una enfermedad terminal, o puede ser una enfermedad pasajera, o una enfermedad crónica. Padre, en el nombre de Jesús, te ordenamos, suelta estos cuerpos. No tienes parte ni suerte. Jesús te venció en la cruz del Calvario. Y declaramos sanidad desde la mollera hasta la planta de los pies. Señor, cada órgano de su cuerpo restaurado, en el nombre de Jesús. Padre, cada hueso, cada tendón, cada ligamento, cada nervio, Señor, es restaurado en el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. Señor, lo creemos y lo declaramos. Declaramos un milagro creativo, Padre, en el nombre de Jesús. Un milagro creativo, Señor, en los riñones. Un milagro creativo, Padre, en las córneas de los ojos. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, Señor, declaro un milagro creativo en los ligamentos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Declaramos, Señor, declaramos, Padre, que todo problema que cada uno de ellos tenga, pueda ser económico, moral, social, de trabajo, Padre, en el nombre de Jesús declaramos que las puertas se abren y que ellos verán la respuesta de parte tuya. Señor, hay una persona que ha pedido durante tiempo, Señor, por un problema en su trabajo, pero Padre, hoy, Señor, la puerta se abre, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús lo creemos y lo declaramos, Padre, porque tú eres Dios, porque tú eres Rey. Osvaldo, lo que tú has orado y pedido, la respuesta está dada. No desmayes, no desesperes, la respuesta está dada y tú la vas a ver, y cuando la escuches entenderás que la gloria de Dios es manifiesta y tu oración ha sido contestada. Padre, te adoramos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, Rey de Reyes, porque tú eres majestuoso. Escúchame bien, si tú venías enfermo o enferma y en tu oración has pedido misericordia, y no podías hacer algo, empieza a hacerlo. Si tenías problemas respiratorios,
Empieza a respirar profundamente y luego exhala, porque el Espíritu de Dios está aquí, porque Él escucha y atiende al humilde, pero mira de lejos al altivo. Él es Dios y Él no miente. Él es Dios y Él cumple. Él cumple sus promesas. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres Dios, porque tú eres Rey y porque tú eres Señor de todo. Te amo, Jesús. Te amo, Señor. Padre, cuando tú revelas es porque lo vas a hacer. Eso lo he visto en todo tiempo, Señor. Y hoy, en el nombre de Jesús, le hablo a toda alergia, todo problema en los pulmones. Ahora lo sueltas. Enfermedad, como te llames, no tienes parte ni suerte. Jesús te venció en la cruz del Calvario. Y ahora sus pulmones, Señor, creemos en un milagro creativo. Y sus pulmones funcionan al 100%. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, sus vías respiratorias funcionan al 100%. Señor, ahora en el nombre de Jesús, toda alergia, Señor, que está incomodando su respiración, Padre, ahora se va en el nombre de Jesús y quedas completamente sana para la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, yo sé que tú estás haciendo un milagro creativo, Señor, en su aparato respiratorio. Padre, gracias, Señor, porque estás tocando los pulmones, estás tocando cada una, Señor, de los órganos que lo conforman. Padre, gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Señor, declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Toda asma se va ahora en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Padre, gracias porque tú eres maravilloso. Gracias, Padre. ¿Qué es lo que no podía hacer? No podía respirar profundo. Hágalo. Préstenme un micrófono, por favor. Miren, iglesia, quiero decirles esto. Yo hablé diciendo problemas de pulmones y después Dios me puso la cara de la hermana. Por eso me acerqué a preguntarle si ella tenía problemas en sus pulmones y ella me dijo que sí.
Entonces podemos orar específicamente. Y le estoy preguntando qué es lo que ella no podía hacer. Préstale el micrófono para que ella diga. Volteada hacia allá, hermano, hacia allá. Amén. Por lo que he recibido en este momento, gloria a Dios. Ya tengo días que he estado enferma. De hecho, me congestiono mucho, padezco alergias y he sentido que no puedo respirar bien. Siento que hasta como que de repente me ahogo. Y ahorita que estaba ahí también estaba con la oración, y desde que me levanté mareada y que no podía como respirar. Y ahorita con la oración traía un dolor muy fuerte en la espalda y en el cuello, y gloria a Dios, ahorita ya no lo siento y ya siento que puedo respirar un poco mejor. A Dios doy gracias por guiarme aquí y compartir con ustedes, porque son mi familia, y cada que yo estoy aquí yo me siento liberada y me siento tranquila y salgo renovada de aquí. Bendito sea mi Padre, y a ustedes que siempre están al pendiente de hacer nuestra oración para sanarnos y preocuparse por nosotros, pastora y pastor. Dios los bendiga. Doy gracias a Dios por esta sanidad en este momento. Amén. Iglesia, Dios lo hace. En su misericordia Él es el que hace, Él es el que sana, y Él es el que pone pulmones nuevos y órganos nuevos. Así es que créanle, y repito, una oración humilde justifica delante del Padre. ¿Por qué no dar una fuerte ofrenda de palmas al Rey? Estos son nuestros anuncios. Servicios presenciales, martes 8 de la noche y domingos 9 y 11:30 de la mañana. Contamos con todas las medidas de seguridad sanitarias. Recuerda siempre traer tu cubrebocas, y si te sientes mal, por favor, quédate en casa y síguenos en nuestras transmisiones por las redes sociales. Si tienes alguna duda, contacta a tus líderes o comunícate al teléfono 3329 63 90 73, 3329 63 90 73. Centro Cristiano Amigos Tala. Tocar el corazón de Dios, cambiar el corazón del hombre.